Muy buenos días, estimados profesores, profesoras, estudiantes. En esta oportunidad tenemos a un destacado oficial de la Marina de Guerra del Perú. Se trata del vicealmirante Carlos Gamarra Elías, quien ha tenido la gentileza de venir a compartir con ustedes sus experiencias, sus conocimientos, su dominio del tema, porque se trata de un destacado oficial que ha representado al Perú en determinados eventos, no solamente nacionales e internacionales. Fue director de Hidrografía y Navegación, director de Instrucción de la Marina de Guerra, director general de Capitanías y Guardacostas, igualmente ha sido inspector general de la Marina, integró la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la delimitación marítima con Chile. Actualmente es consultor de empresas portuarias. Él ha venido a hablarnos sobre el comercio internacional y la importancia de una política nacional. Nosotros lo vamos a recibir calurosamente con un aplauso. Gracias. Señores, señoras, buenos días. Primero agradecer al doctor Jaime Castro por su presentación, a la Universidad San Martín de Porres por la invitación a compartir con ustedes en este breve espacio que me entregan algunas ideas sobre lo que son los intereses marítimos, la política marítima y el comercio internacional. El contenido de mi presentación va a ser muy resumido, una pequeña introducción, qué son los intereses marítimos nacionales, el comercio por el mar, la política nacional marítima, que es un proyecto que se está trabajando en el Ejecutivo, por qué se necesita una política nacional marítima, qué es la COMAEN y en qué estamos trabajando. El mar peruano, como ustedes saben, es un espacio de múltiples actores y de múltiples acciones. En el ámbito marítimo, que también por ley se denomina Mar de Grau, se realiza el comercio, la pesca, pesca artesanal, pesca industrial, tenemos recreación, deportes, hay industria naval, hay recursos renovables vivos, recursos no renovables, tenemos seguridad, biotecnología, fuentes de energía, etc. Entonces, como ustedes deben haber escuchado en diferentes foros o conversaciones, se dice que el Perú es un país marítimo. Habría que ver si somos un país marítimo en función a las capacidades que nosotros tenemos. Es decir, si tenemos capacidad para conseguir los recursos naturales que se necesitan, por ejemplo, para lo que es alimentación para nosotros, alimentación para el ganado, por ejemplo, recursos económicos y financieros a través de los servicios que se prestan a través del mar, infraestructura productiva, nuestros puertos son realmente eficientes para contribuir a la producción del Perú, a las exportaciones, le damos valor agregado. ¿Cuál es la ciencia y tecnología que como Estado o país tenemos para poder contribuir a que el uso y la explotación del mar sea la más eficiente? En síntesis, ¿cuál es la capacidad de la nación para hacer y obtener el mejor beneficio de nuestro mar? Ese es el gran reto. Esa capacidad, que es una capacidad actual, es lo que tenemos inmediatamente, es una fotografía del momento de todo lo que es actividades marítimas. Eso constituye el poder marítimo. Pero además tenemos una capacidad latente, algo que está por desarrollarse en el futuro, que viene a ser el potencial marítimo. Entonces, esa combinación de ambos es lo que se llama la realidad marítima, que es un término que se usa mucho y lo voy a tocar en algún momento cuando presente lo que es la COMAEN, que es la Comisión de la Acción del Estado en el Mar. Entonces, intereses marítimos, debemos entenderlo como que es un deseo colectivo. ¿De quién? De todos los peruanos. ¿Para qué? Para proteger y usar nuestro mar. Si no tenemos esa convicción de que el mar es nuestro, que hay que usarlo y hay que protegerlo, estamos mal. ¿Y cómo lo debemos aprovechar? En el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, jurídico, científico, cultural, entre otros aspectos. ¿Qué involucran? Ahí hay algunas imágenes de lo que involucra el transporte, la construcción naval,
la parte de los recursos hidrobiológicos, el petróleo, la contaminación marina que también involucra eso, la protección del medio ambiente marino costero, etcétera. Entonces, resumiendo, acá se trae una propuesta de lo que son los intereses marítimos. En algunas de las presentaciones que yo hago se presentan, valga la redundancia, ¿qué habla de intereses marítimos los diferentes países? Todos los países de la región y fuera de la parte de Sudamérica conceptúan los intereses marítimos como una cosa importantísima. Cómo la nación visualiza el mar en su provecho. Y acá se presentan algunos de los ejes más importantes, como es, por ejemplo, el comercio marítimo, que es de influencia especialmente en lo que ustedes están trabajando, que es en la parte económica. ¿Y quiénes participan en el comercio marítimo? La marina mercante, los puertos, las aduanas, los servicios conexos. La conservación y explotación de los recursos marinos renovables, que es ustedes saben que nuestro mar es uno de los más ricos del mundo, con una serie de recursos de los cuales explotamos casi lo mínimo. Básicamente está enfocado en lo que es el recurso para la pesca industrial de anchoveta. El tercero es la explotación de los recursos marinos no renovables. ¿De cuál estamos hablando? En este caso hablamos, por ejemplo, de los metales, de los fosfatos, la industria de construcción y reparaciones navales, que es para satisfacer y atender los requerimientos obvios de las naves y embarcaciones que operan en el ámbito marítimo. La investigación de ciencias del mar y la aplicación tecnológica. Habría que ver con relación a otros países de la región cómo estamos nosotros en el aspecto científico y tecnológico e innovación. ¿Qué cosa conocemos del mar y cómo podemos aprovechar de la mejor manera? Hay una serie de empresas pesqueras, por ejemplo, estuvimos en Diamante, que tienen un área especial de lo que es investigación y desarrollo, como de alguna parte del material que ellos aprovechan, sacan el omega 3, inclusive utilizan materiales para lo que son cosméticos. Un quinto aspecto de interés marítimo es el desarrollo humano, cómo el ámbito marítimo influye en el desarrollo del peruano. ¿Tenemos o no una conciencia marítima? El marco geopolítico, y lo conversábamos hace unos instantes con el doctor Jaime Castro. ¿Quién ve el aspecto geopolítico del uso del mar y de todo lo que esté en el mar? Y yo le comentaba el tema de la concesión portuaria, por ejemplo. ¿Qué aspectos de la concesión portuaria se están analizando a nivel Estado bajo el aspecto geopolítico? No debemos concesionar por concesionar y que sea el privado el que sea responsable de la operación de los puertos. ENAPU, a mi juicio, ENAPU debería mantener, por ejemplo, la administración del puerto de Hilo, e Hilo no debería ser concesionado. Y por último, la presencia del Estado en el mar. Tenemos un amplio dominio marítimo y tenemos intereses fuera de ese dominio marítimo y tiene que haber una presencia del Estado en el mar. ¿Para qué? Para controlar, para vigilar y supervisar que todos nuestros recursos estén protegidos y se dé cumplimiento a la normativa peruana. Pero existen otros intereses marítimos que puedan desarrollarse en el futuro. No sé si ustedes conocen que así como existe la Convención del Mar, de la cual el Perú no es parte, en Naciones Unidas se está conversando ya sobre una cumbre de los océanos que está viendo cómo normar la zona de alta mar, que se supone que es patrimonio de toda la humanidad, para que no haya una depreciación de los recursos altamente migratorios que están en esa zona y que no se contamine el mar. Ustedes deben haber leído, porque salió a través de las redes y en internet, la famosa isla de plástico, que son todos los residuos de plástico que se arrojan a los océanos. Entonces, resumiendo, esos son los intereses marítimos, esto es lo que tenemos, y ustedes podrán ver que cada uno de estos intereses los está asumiendo un sector, de alguna manera. Investigación científica está en Produce, está en la Marina. La industria naval es un sistema privado, sin embargo, en el sector defensa está el CIMA. En recursos renovables está Produce y toda
las empresas que trabajan. Desarrollo humano es transversal y de alguna manera sería responsable el Ministerio de Educación. Recursos renovables, ya lo tocamos. Seguridad, está la Marina y algunos otros organismos. Relaciones internacionales, básicamente está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Protección del medio ambiente es transversal y también está en el Ministerio de Ambiente. Y comercio y transporte marítimo en el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio Exterior, Comercio y Turismo. ¿En qué escenario estamos trabajando? Tenemos una posición geopolítica privilegiada. Estamos en esta parte central del Pacífico, mirando hacia Asia y Oceanía, con todo el futuro de la PEC y los tratados de libre comercio, donde están los países más desarrollados y más ricos y con mayor potencial. Tenemos una riqueza muy grande en lo que es recursos vivos y un potencial en recursos no vivos, pero ahí hay haciendo algún comentario, si fuéramos parte de la Convemar podríamos tener acceso a cierta tecnología para extraer, por ejemplo, los nódulos que están en el fondo del océano más allá de nuestra área de responsabilidad. El comercio internacional por vía marítima es más del 90% que se produce. Tenemos un litoral de cerca de 3.080 kilómetros de longitud, 19.000 kilómetros de ríos navegables en la Amazonía, con hidrovías y salidas hacia el Pacífico, y el lago Titicaca, que como ustedes saben compartimos con Bolivia. Ese es el escenario en que estamos. Aspecto de geopolítica, estando el doctor Jaime Castro, no voy a abundar en temas de geopolítica, pero obviamente tenemos pues a través del Amazonas una proyección bioceánica con salida hacia el Atlántico y con el proyecto de hidrovías, que no sé si han escuchado hablar del proyecto de hidrovías, que ya se concesionó el año pasado, se debe facilitar el comercio de Brasil hacia el Pacífico por esta hidrovía saliendo por Yurimaguas hacia Paita o Bayobar. Tenemos también acceso a la hidrovía Paraná-Paraguay a través de Puerto Suárez. No sé si ustedes conocen que cuando en el gobierno del señor Fujimori se firmaron los convenios de Hilo, así como nosotros le dimos un área a Bolivia en Hilo, Bolivia nos dio un área similar en Puerto Suárez, con proyección de salida a la hidrovía, que el Perú no la usa. Pero además es importante que conozcan para lo que es el comercio, nosotros dependemos básicamente del Canal de Panamá. Si el Canal de Panamá, por razones X, dejara de funcionar, nuestro comercio hacia el otro lado del Atlántico tendría que ser por el sur. Por eso que el Canal de Panamá es muy importante para un aspecto geopolítico del Perú. Y la Marina participa, se los comento, en ejercicios Panamax, que son diferentes fuerzas multinacionales que defienden siempre la operatividad del Canal de Panamá. Otro paso estratégico es el Estrecho de Magallanes, en el sur. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de funcionamiento del Canal de Panamá, tendríamos que hacer definitivamente nuestro comercio hacia el Atlántico por esa zona. Y dentro de eso está el paso de Drake, si no funcionara el estrecho, que es el paso entre el sur de Sudamérica y la Antártida. Resumiendo sobre esa visión de lo que tiene el Perú, nosotros tenemos una costa de 150.000 kilómetros, la sierra de casi 360, la selva de casi 800.000 y el dominio marítimo equivale a 855.000, el 40%. Como yo les explico a veces a los oficiales cuando les hago una presentación, entre la selva y el dominio marítimo tenemos una cantidad inmensa de responsabilidad como Marina de cuidar lo que sucede, es el área de jurisdicción de la Marina. Pero además, por convenios internacionales, hay una proyección de 3.000 millas para lo que es seguridad de salvamento y rescate en el mar. Entonces, en ese mar, que como ustedes saben es muy rico en la parte de recursos biológicos, obedecen a la corriente peruana, que es una corriente muy fría, y especialmente al afloramiento costero, que son el surgimiento de aguas frías con
con mucho material nutriente, que es el que genera que tengamos una riqueza muy grande, especialmente en anchoveta y otras especies. Pero también en ese dominio marítimo tenemos algunos efectos naturales que afectan, ¿no? Ustedes conocen de sobremanera el problema del Niño, el Niño costero del año pasado, los efectos sobre la infraestructura y sobre la producción. Lo más importante para nosotros, y eso es algo que siempre se comenta, es ¿por qué creen ustedes que existe la Marina de Guerra o la Armada? Históricamente las armadas se crearon para defender las áreas de comercio y de transporte. Obviamente para evitar invasiones. La protección de las líneas de comunicación para que el país pueda hacer el transporte. Porque ustedes saben que los países, si no hacen intercambio comercial, no pueden funcionar, no son autónomos. Entonces nosotros tenemos un comercio bilateral y un comercio multilateral. El 80% de la producción mundial se transporta por vía marítima, especialmente hacia Asia. Ustedes saben que hace unos 10 años el tratar de comprar un buque para hacer transporte comercial era muy difícil porque la demanda de China era inmensa. Era tan voraz que uno cotizaba un buque y cuando quería comprarlo ya la demanda de China había hecho que el precio casi se duplicara. Y otro aspecto del comercio que mucha gente no conoce y discute, y yo he participado en varios simposios, es el cabotaje marítimo en el Perú. ¿Por qué nosotros no tenemos cabotaje marítimo y lo que tenemos son carreteras que están abarrotadas de camiones haciendo el transporte interno por carretera y no utilizando el mar? Ya hablamos de la pesca industrial, no voy a detenerme en esa, es una cosa importante. La pesca artesanal, que ustedes, como bien han leído hace pocos días, ha habido una huelga de pescadores artesanales. Básicamente, el disparador de esta huelga ha sido el tema sanitario, porque los amarraderos artesanales no estaban en condiciones sanitarias para poder exportar su pesca a Europa. Acuicultura, que está avanzando mucho en el Perú. Chile, por ejemplo, es uno de los más grandes, tiene en el rubro de lo que es pesca, más grande es el área de acuicultura de lo que es, digamos, el recurso de la pesca. Extracción de hidrocarburos, que ahorita está siendo cuestionada en el norte por el tema de ambiente. Nosotros tenemos muy poco en exploración de hidrocarburos, básicamente muy pegado a la costa, falta mucho por explorar. Industrias navales, se ha potenciado en algo las industrias navales, con algunas construcciones como fue el buque escuela, los buques multipropósitos, pero en lo que era construcción de embarcaciones pesqueras a raíz de las cuotas de pesca, por ejemplo, la flota pesquera se ha ido reduciendo. No solamente construcciones, sino también reparaciones navales y todo lo que es metalmecánica asociada a esto, ¿no? Investigación científica marítima, básicamente la hace el IMARPE, también contribuyen las empresas pesqueras, también hacen investigación, y el año pasado llegó el BAP Carrasco, que es un buque de investigación construido en España, con capacidad para ir a la Antártida, ha hecho su viaje a la Antártida, y tiene una serie de equipamientos para investigación, especialmente de los fondos marinos. Actividades de cultura y recreación, tenemos arqueología, turismo, ¿no? Acuarios, no tenemos acuarios, por ejemplo, en el Perú, no hay ningún acuario. Deportes náuticos con una serie de... Teniendo un litoral de 3.080 kilómetros, es muy limitado las áreas donde la gente, el poblador peruano, pueda tener acceso a desarrollar deportes. Y recreación sí es ir a la playa, básicamente, playas que están contaminadas. Entonces, la vigilancia y control de búsqueda en toda esta área está a cargo de la Marina y en parte en la Autoridad Nacional Marítima, que es la DICAPI, la Dirección General de Capitanías y Guardacosta, donde hace patrullaje, hay búsqueda, ante un siniestro tiene que hacer búsqueda,
a lo largo de la costa hay una serie de capitanías con medios para poder apoyar en esto. Pero es bueno recalcar que el Perú tiene un compromiso internacional de búsqueda y rescate hasta 3.000 millas de costa. O sea, estamos hablando de la costa a 5.000, casi 5.400 kilómetros. Hasta ahí es el área de responsabilidad del Perú. Entonces, el comercio marítimo, como hemos dicho, por los puertos transita más de 8.500 millones de toneladas de carga, casi 900 millones de pasajeros. Ha tenido un crecimiento enorme a raíz de que se crea el contenedor, se cambia el sistema de movilidad de carga y descarga con los contenedores, así como de transporte. El comercio marítimo involucra el transporte, los puertos y las aduanas. Entonces, en el transporte marítimo tenemos que ver que entra lo que es el tráfico, lo que es la carga propia del transporte, la marina mercante. Nosotros no tenemos una marina mercante desarrollada, los seguros y los reaseguros, y conexos también, ¿no? En los puertos tenemos las zonas francas, los terminales portuarios, las agencias marítimas, los operadores logísticos y los trabajadores marítimos. Y aduana es la autoridad de control y normativa de lo que es el ingreso y salida de mercancías. Obviamente, si tenemos un buen comercio, tenemos una buena balanza comercial. Entonces, cuando se ha ido desarrollando los países, especialmente a partir de los últimos 20 años, que se van desarrollando, ese incremento del PBI ha hecho que el comercio internacional y por ende el comercio marítimo se incremente. Por eso ustedes deben saber que ahora los buques cada vez son de mayor tamaño, de mayor capacidad de carga, pero también exigen mayores facilidades en puerto. Y de ahí nacen los famosos hub portuarios, es decir, grandes buques de gran tamaño que deben ir a ciertos puertos y de ahí se distribuye a los otros puertos. 3 millones de personas trabajan en actividades portuarias, generan cientos de miles de millones, y después vamos a ver algo sobre los puertos peruanos. Esta competencia en el comercio internacional y los hubs hacen que haya, obviamente, puntos de interés. Y nosotros sabemos que en esta parte de Sudamérica competimos ¿con quién? Con Chile, con Ecuador, Colombia también ha estado por desarrollar, y hay políticas de estos países para decir cómo facilitar el comercio y cómo mejorar las infraestructuras portuarias para poder atraer, porque definitivamente todo esto reactiva parte de la economía interna. Esa es una foto del Callao, donde se ve a la izquierda el Dubai Port y el otro lado APM Terminals. Entonces, esta dinámica del comercio ha hecho que las exportaciones, como se ha señalado, en la parte marítima es más del 90% y las importaciones son también mayormente marítimas. Por carretera solamente es el 28% y aérea el 1% en lo que es importaciones, y en la parte de exportaciones por carretera el 3% y aérea el 2%. Y los principales puntos son Paita, Callao y Matarani. Comentarles que hace más o menos un mes fuimos ¿se apagó esto? Sí. Para ver el tema, se había apagado, perdón. Para ver el tema de la concesión del puerto de Salaberry. Hay una iniciativa privada, en este mes debe otorgarse un ganador por un concurso que hay solamente dos postores para el puerto de Salaberry. Ustedes saben que en la parte de La Libertad ha crecido en los últimos años y se ha desarrollado mucho la agroindustria. Sin embargo, las empresas que visitamos en Salaberry, casi su totalidad, toda su producción la tienen que traer al Callao en contenedores o llevar un poco a Paita para poder exportar, porque el puerto de Salaberry no tiene las condiciones, no solamente en infraestructura, sino las condiciones oceanográficas actuales para poder recibir buques y hacer operación con contenedores. Es decir, tienen que ser competitivos, pero además tienen que pagar el flete del contenedor de Trujillo al Callao para que de acá pueda salir, del Callao pueda salir al exterior. En movimiento de carga les he traído una cosa muy rápida de movimiento de carga, que la pueden encontrar ustedes en las páginas web. Estas son presentaciones que hicieron
los representantes de los sectores en un taller que tuvimos hace 2 meses sobre la Comisión de la Acción del Estado en el Mar. Es decir, cuál es el movimiento de carga por puerto, de exportación, de importación, donde pueden ver ustedes lo que he señalado, que básicamente está todo en el Callao, después sigue San Nicolás, al costado de San Juan de Marcona, Matarani y Paita. Pisco todavía está en trabajo de implementación. Respecto a los terminales portuarios, el Perú cuenta con 11 terminales, 7 son marítimos, 4 fluviales. El total de la carga se ha incrementado del 30% en los últimos años y, como hemos señalado, más del 90%, varía entre 90 y 95% el intercambio. Ese es el área que está amarrada, ustedes deben haber visto ya cuáles son los corredores logísticos peruanos, ¿no? Como esos corredores todos tienen que terminar en un puerto de salida de la producción y de ingreso de los insumos que se necesita para esa producción. El movimiento de carga, cómo ha evolucionado entre el 2010 y el 2016. Ojo que esto también está afectando, esto ya lo vimos, en alguna parte al desempeño del Perú como país en la parte de índice de desempeño logístico. El total, el Perú está en el puesto 69, esta es información del Ministerio de Comercio y Turismo. En infraestructura estamos en 2.62. Eficiencia aduanera, embarque internacional, competencia logística, trazabilidad y puntualidad. Pero en infraestructura todavía estamos bajos. Esa es nuestra balanza comercial, cómo ha ido incrementándose con nuestros años que ha bajado y otra vez en el 2016 comienza a repuntar. Los costos logísticos del comercio exterior, el Perú retrocedió 10 posiciones al 2016. Eficiencia aduanera, no somos tan eficientes como se cree. Tenemos una mala calidad de las vías subnacionales, una gran cantidad de mermas en los procesos de carga e inseguridad del traslado de la carga hacia el puerto y el aeropuerto. Ese es como estamos nosotros a nivel internacional en la parte de comercio exterior. Y por tipo de carga en terminales portuarios, básicamente lo que tenemos son graneles sólidos, graneles líquidos, carga fraccionada, carga rodante y contenedores. Obviamente el mayor volumen que se maneja es en contenedores y carga a granel. El problema de los contenedores es que la infraestructura portuaria no ha ido de la mano de la infraestructura de la ciudad para atender al puerto. Los que han ido al Callao en horas, bueno, ya no es en horas, prácticamente todo el día, en el Callao uno quiere entrar por la avenida Mancocapa y está invadida de camiones con contenedores para exportación o para movimiento de contenedores. Dentro de los costos logísticos en el comercio exterior, obviamente, tenemos lo que involucra las deficiencias, cómo esto se carga a los costos para el comercio exterior. Y como lo presentó el Ministerio de Comercio y Turismo, estos son costos que deberían ser evitables, ¿no? El depósito temporal, la línea naviera, el agente marítimo, y se supone que en exportaciones deberíamos tener un costo evitable de $342 y en importaciones de 328. Hacia eso están apuntando los sectores para ser más competitivos y hacer que el Perú sea realmente eficiente para lo que es el comercio exterior. Dentro de las brechas de infraestructura identificadas y que nos mostraron en este taller, tenemos una brecha en puertos de 6.287 millones de dólares. Esa es la brecha por cubrir para hacer puertos eficientes. En el 2018, como les señalé, se debe otorgar la iniciativa privada. Hay 2 postores, uno es el Grupo Romero y otro es un grupo turco para el terminal portuario de Salaberry, que se debe hacer en 5 etapas, con una inversión más o menos de 200 millones de dólares, y que debería potenciar para que la agroindustria del norte del Perú utilice Salaberry y no venga hasta el Callao. Un terminal portuario nuevo en Chimbote,
el de San Juan de Marcona y hay una iniciativa pública para el terminal de Hilo. Eso es en lo que está la parte portuaria. ¿Y por qué es importante Hilo? Yo lo toqué. Ustedes deben haber leído el megaproyecto para unir los tres países. Estamos hablando de Brasil, Bolivia y Perú a través de un ferrocarril. Ferrocarril que se supone va a ser financiado, por un lado hablan de alemanes, por otro lado hablan de los chinos. El costo es 10.000 millones y sale del puerto de Santos de Brasil y debe terminar en un puerto en el sur del Perú, pasando por Bolivia. Y los puertos posibles de salida serían Matarani, en Arequipa, Hilo, en Moquegua, o el puerto Miguel Grau, en Tacna. Son los tres posibles puntos de salida que deberían modificar toda la parte de desarrollo socioeconómico en el sur del Perú. Pero al hablar de comercio tenemos también que tocar lo que es marina mercante. Ustedes saben que la empresa, la CPB, que era la Compañía Peruana de Vapores, desapareció en los años 90. De ahí nos quedamos con un solo buque para transporte, un buque de bandera peruana. Y a raíz de la dación de la ley para reactivación de la marina mercante, que es la 28583, el Perú pasó de tener un solo buque y ahora tenemos 20 buques, de los cuales la gran mayoría están haciendo cabotaje. Transporte de hidrocarburos y transporte de gas, básicamente haciendo cabotaje interno. Y hay un proyecto de ley, hay una ley que salió el año pasado y ahora hay un proyecto nuevamente que pretende liberalizar el transporte de cabotaje, que actualmente está solamente autorizado para buques de bandera nacional. Lo que se plantea con esto es abrir a que buques de cualquier país, con tripulación de cualquier país, obviamente, de bandera de conveniencia, pueda venir a operar haciendo cabotaje de carga en el Perú para liberar la carga de transporte terrestre. Este es un tema muy complejo que está discutiéndose en diferentes foros. Este es el transporte de corta distancia, que es el cabotaje marítimo, que debería potenciar el transporte multimodal, reduce costos y brinda predictibilidad de horarios, ¿no? Es un tema tan complejo que yo les comento que hicimos 3 simposios hace 2 años sobre el tema de cabotaje marítimo y la primera diapositiva que se presentó en ese simposio fue las conclusiones a que se llegó en un simposio que fue en el año 80. Y las conclusiones del 80 eran las mismas del año 2016. El Perú estaba en las mismas condiciones de cabotaje. El cabotaje es eficiente a partir de los 700 kilómetros y nosotros tenemos las vías de transporte terrestre que son subvencionadas por el Estado. Tenemos una congestión en las carreteras, contaminación, deterioro de esa infraestructura, demoras y no usamos el cabotaje, tenemos un mar sumamente tranquilo. ¿Por qué? Porque las normas de cabotaje no son las adecuadas hasta ahora. Por eso, es decir, la carga de cabotaje tiene el mismo tratamiento de una carga que viniera del exterior. Ahora quiero pasar a comentarles rápidamente de todo eso que ustedes han visto que se hace en el ámbito marítimo peruano. Desde hace muchos años se ha estado trabajando diciendo que es necesario tener una política nacional marítima. ¿Por qué? Porque de todas esas actividades están normadas, supervisadas y de alguna manera fiscalizadas por diferentes sectores. Y el gran coordinador de toda esa maraña de normativas y servicios debería ser la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría correspondiente. Lamentablemente, estas actividades que se han realizado y se siguen realizando hoy día, hasta ahora no han encontrado una orientación política más conveniente. Si bien todas obedecen a un fin común que es desarrollar y explotar mejor el mar, cada una está yendo por su lado. Hay una multiplicidad de sectores, organismos, estamentos. Luego tenemos las normativas sectoriales, normativa de los gobiernos regionales y normativa de los gobiernos locales. Esta semana justo me estaban haciendo un comentario
sobre la isla grande que queda frente a Ancón, había pleito entre el distrito y la región, quién tenía influencia y competencia sobre esa isla. Y la verdad que ninguno de ellos. Esas islas son de la Superintendencia de Bienes Nacionales y el único que tiene competencia es la Autoridad Marítima. Pero somos peruanos y hay conflictos siempre de intereses. Entonces, hasta ahora no se han logrado concordar y coordinar apropiadamente todos los esfuerzos que se realizan para dar el resultado que pide el ciudadano, es decir, el mejor servicio del Estado. No tenemos una gobernanza marítima, que ahí hay una definición de qué es una gobernanza, ¿no? Es gobernar promoviendo el equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado. Ese equilibrio es una gobernanza que es el que no tenemos. Entonces, después de 4 años de gestación, porque ha sido una gestación muy larga, a través de la Marina hubo una iniciativa de crear una comisión, que es la Comisión Multisectorial Permanente del Estado en el Mar, que se denomina en corto COMAEN, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este decreto supremo salió el 6 de diciembre del año pasado. ¿Para qué se ha creado esta comisión? Hacer seguimiento y fiscalización de las políticas sectoriales, regionales y locales y emitir informes técnicos para proponer una política nacional marítima, actualizarla y vincular otros aspectos a esto. Es decir, el Estado se ha dado cuenta que ese gran espacio que tenemos, que es el mar, más nuestros intereses, deben ser finalmente articulados y de alguna manera coordinados, no solamente entre los sectores que van a ver que la conforman, sino el Estado y otras entidades. ¿Cuáles son las funciones? Hacer un seguimiento de la realidad marítima, que les he explicado que es muy amplia, todo lo que involucra la realidad marítima. Fiscalizar que las políticas sean armónicas, es decir, que no haya un sector por un lado y otro sector por otro lado. Ambiente fija unas cosas, transporte está por otro lado, comercio por un sitio, marina por otro sitio, relaciones exteriores, comprometiendo el Perú en otras cosas. Tiene que haber una gran articulación de ideas. Hacer un seguimiento y fiscalización de la gobernanza en el ámbito marítimo y emitir informes técnicos que contribuyan a tener una política nacional marítima. ¿Quiénes conforman esta comisión multisectorial? El viceministro de Gobernanza Territorial y los representantes que están ahí son el CEPLAN, Relaciones Exteriores, Marina de Guerra, Educación, Producción, Comercio y Turismo, Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente y Cultura. La secretaría de esta comisión, que tiene recién 5 meses, es la Marina de Guerra a través de la Delegación de Intereses Marítimos. Uno de los problemas que tenemos, ¿cuál es? Se creó en el mes de diciembre, se aprobó su reglamento en el mes de enero, febrero, se hicieron talleres de inducción a los que la conforman, básicamente viceministros y directores generales, pero ahora estamos con un cambio de administración, nuevos viceministros, nuevos directores generales, es decir, hemos retrocedido 5 meses y estamos retomando. Hoy día hay una presentación al presidente del Consejo de Ministros sobre la COMAEN. ¿Cuál es la problemática que hay en el mar? Esto no es nuevo. Desde el año 90, el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú ha venido haciendo un proyecto de política marítima que ha sido actualizado, se ha hecho presentaciones al Congreso, con el CPI se ha sacado libros, se ha actualizado y se cuenta con un borrador de política nacional marítima. Este borrador, que es una propuesta de política, como ven ustedes ahí en la diapositiva, básicamente tiene una serie de insumos que son lo que nos señala la Constitución del Perú, el Acuerdo Nacional con sus 35 políticas, los planes de gobierno, es decir, cómo los gobiernos, los partidos que optaban por tener la presidencia en su momento veían todos los aspectos vinculados al mar, la política de la Marina de Guerra, el CEPLAN, que tiene plan bicentenario del CEPLAN,
y los planes estratégicos de cada sector. Cada sector tiene un plan estratégico donde toca lo que quiere hacer en el mar. Todo eso, digamos, está armonizado en una propuesta de política que vamos a ver. Estas son las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional que de alguna manera pasan a ser, estas están, digamos, sintetizadas en 4 grandes ejes que vienen a ser los grandes objetivos nacionales. Entonces, dentro de esto, si uno ingresa a través de la página web del CEPLAN, o del Acuerdo Nacional, perdón, a buscar las políticas desarrolladas a través de matrices de cada uno de estos, no va a encontrar casi nada sobre la parte marítima, solamente en algún momento lo que es concesiones de puertos. Además, se han revisado las políticas nacionales y sectoriales vigentes de cada uno de los sectores, la de cultura, la de ambiente, la de energía y minas, la de educación, etcétera. Por otro lado, también hemos revisado todas las políticas marítimas de otros países. Todos los países, Chile acaba de emitir el año pasado su segunda versión, que ya es la política oceánica chilena. Perdón, este año la ha sacado Bachelet. Y hemos revisado las políticas marítimas de la Unión Europea, la de Ecuador, la de Colombia, la de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Portugal, España, Ecuador. Cada uno de los países tiene su propia política. ¿Y esto por qué? Acá trato de presentarles, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene una política marítima nacional. El foco de interés es política integral con énfasis en su carácter estratégico. La creó en el año 94, la conforman 19 ministerios y es una comisión interministerial que el gran coordinador es el comandante general de la Marina. En el caso de Chile, se ha creado la política oceánica recién, la anterior la presidía el director del Servicio Hidrográfico y estaba relacionado con investigación científica. Colombia tiene una política nacional de océano y espacios costeros y la preside el primer ellos tienen un solo vicepresidente. El vicepresidente de la República es el responsable de la política marítima. Y así, Ecuador también tiene una comisión. Canadá también tiene su comisión, es el primer ministro. España tiene otra comisión. Los Estados Unidos, Francia, la preside el primer ministro en Francia. México también tiene su comisión y están reformulando su política marítima. Panamá tiene una política muy interesante de desarrollo marítimo, Portugal también y la Unión Europea. Estos son algunos de los organismos que serían en lo que nos han ilustrado a cómo en el Perú formar esta comisión para desarrollar una política marítima. La política que se está proponiendo, que no es una política de la Marina, es una política que recoge todas estas cosas, tiene 8 objetivos que son fortalecer la posición del Perú como país marítimo, andino, amazónico, con proyección bioceánica y antártica, es una proyección geopolítica del Perú, impulsar el desarrollo de las actividades marítimas, fluviales y lacustres, como medio efectivo de intercambio comercial, asegurar la exploración y explotación de los recursos naturales, promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico, asegurar la conservación del medio ambiente, afirmar la vigilancia y el control para que estas actividades se desempeñen sin problemas, fortalecer la conciencia marítima y asegurar y fortalecer la participación del Perú y sus intereses en todos los foros internacionales. Y a su vez, esto deriva en 25 objetivos específicos que se están trabajando a nivel de esta comisión para tener, ojalá a fin de año, una política nacional marítima. En ese interín, así como hay cambios en la administración pública que nos están retrasando en uno de los trabajos, también señalar que el CEPLAN ha sacado un nuevo, a través de un decreto supremo, ha sacado un nuevo reglamento de cómo deben ser las políticas nacionales. Y un poco que el mensaje del CEPLAN dice que todo lo anterior está mal hecho y ahora hay que hacer nuevas políticas nacionales de acuerdo a un nuevo planteamiento metodológico.
y en una conversación que tuvimos en el taller, conversando con los representantes del CEPLAN, me di con la sorpresa que si ustedes revisan los planes multisectoriales de cualquiera de los sectores, que dentro del considerando dice que ha sido aprobado por el CEPLAN solo aprueba metodología, no aprueba contenido, lo cual para mí fue una sorpresa. Entonces, para terminar, este proceso en que estamos, de la política marítima que involucra y va a influir en todo lo que significa que las actividades que se hacen en el medio marítimo, y para lo que a ustedes les interesa, que es el comercio internacional, va a ser un proceso dinámico y que nos va a permitir, ojalá, en un plazo razonable, formular una propuesta de política nacional marítima para los peruanos. Muchas gracias. Con eso yo quería terminar. No sé si hay preguntas. Sí, va a haber preguntas. No. Vamos a ingresar al periodo de las preguntas. ¿Algunas preguntas que se tengan a la mano, por favor? ¿No hay? ¿Alguna pregunta de modo directo? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas escritas ni preguntas directas, creo que la respuesta del auditorio es totalmente plena. Lo que hemos escuchado esta mañana del almirante Carlos Gamarra Elías es una descarnada visión de un país que lo tiene todo y no sabe qué hacer con él. Es lamentable que en pleno siglo XXI sepamos que no contamos con una política marítima. Y eso probablemente es la consecuencia de lo que siempre repetimos en clase. El error que viene del sistema educativo de decirnos permanentemente que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Ese es un gravísimo error que por generaciones se ha venido desarrollando. El esfuerzo que hace el almirante por tratar de romper esas viejas ataduras lo acabamos de ver. Yo creo que hemos recibido una lección, hemos recibido una actualización de tantas cosas que nos da el mar y que no los tenemos en nuestra mente como la posibilidad de nuestro desarrollo presente y futuro. Son ustedes los jóvenes los llamados a poner en evidencia y realidad práctica un país más potente, más poderoso y ser en el tiempo una talasocracia, un país que domine el mar con barcos, con puertos, con toda una infraestructura de comunicación que permita traer los recursos de la selva, la sierra y la selva. ¿Cómo es posible que desde el norte se tenga que traer las cargas a Lima, al Callao concretamente, para transportarlas al exterior? Bueno, ese es el Perú. Ese es el Perú que lamentablemente pues, nuestros líderes no lo han sabido coordinar y no lo han sabido materializar. Nosotros como representante de nuestro decano Daniel Valera, le expresamos nuestra más profunda gratitud al señor almirante al haberse dado un tiempo para venir a dialogar con nosotros, a exponernos estos detalles y en testimonio de este reconocimiento le hago entrega en primer lugar de un reconocimiento que dice al vicealmirante Carlos Gamarra Elías por su valiosa contribución a la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres en la jornada de intercambio de experiencias empresariales 2018, sección 1. Muy agradecido, mi querido almirante. Y también un presente en el que se dice Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, jornada de intercambio de experiencias empresariales, reconocimiento al vicealmirante Carlos Gamarra Elías, que sabemos que esto lo exhibirá en un despacho o en un lugar muy importante de su trabajo o de su hogar. Gracias. Carlos, por favor. Gracias a ti. Gracias. Caballeros, la jornada ha terminado y muy agradecido por su presencia.